Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, unas 10:03 de la mañana. Vamos a empezar. Les doy la bienvenida a todos a este espacio que hemos programado para ustedes, para compartir un poco de nuestras experiencias de cómo ahorrar energía mezclando el Internet de las cosas, el IoT, y la inteligencia artificial. Hoy vamos a estar con ustedes. eh, yo me presento yo, soy Juan Bernal, soy el CEO del grupo GSS y voy a compartir con ustedes un poco de la visión general, estrategia, el futuro de este tema. Está con nosotros María Paula, nuestra directora comercial, que va a compartirnos un poquito de sus experiencias en las soluciones de IoT y darnos algunas cifras muy interesantes. Y está con nosotros Rafael, que Rafa es nuestro director de operaciones en Analytics, con muchos años de experiencia en temas de inteligencia artificial y en temas de IoT, e inteligencia artificial, y quiere compartir con ustedes unas experiencias y unos tips prácticos para lograr estas eficiencias. Le doy entonces la palabra a María Paula, quien nos va a empezar a contar del tema del desperdicio energético. Adelante, María Paula. Bueno, buenos días a todos. Gracias por este espacio. Estamos muy felices de volver en este 2025 con estos espacios pues, de crecimiento. Vamos a hablar un poco del problema de desperdicio energético en términos de cifra. Desperdiciar hoy energía es un problema bien grande en el mundo, ¿sí? Y todos los días nos vemos enfrentados a ellos. Hemos agrupado en tres segmentos el tema de desperdicios, principalmente en la industria, teniendo en cuenta que representa casi el 40% del consumo global de energía. En muchos casos, de este 40%, 20% se desperdicia en procesos ineficientes. En el sector residencial, el 20% de la energía utilizada en hogares es justamente porque dejamos las luces encendidas y básicamente qué malos hábitos, ¿sí? Aparatos electrónicos en stand-by o conectados cuando incluso no los usamos. Y a nivel global, bueno, ya según el informe de la Agencia Internacional de Energía, casi el 10% de electricidad se debe justamente a la ineficiencia de los sistemas de distribución de energía, como cables defectuosos o mal mantenimiento en los equipos. Entonces, bueno, aquí es la importancia de por qué debemos enfocarnos en ahorro. Tenemos una de las principales razones es reducir costos, ¿sí? La calefacción, la ventilación y el aire acondicionado correspondientes a los sistemas HVAC son grandes consumidores de energía. En muchos casos, estos sistemas no se regulan adecuadamente, operando pues a plena capacidad, aun cuando los espacios están vacíos o las condiciones climáticas no lo requieren. Esto lo vemos mucho en áreas como hospitales, espacios de áreas grandes o incluso las pequeñas. Lo mismo ocurre con el tema de iluminación, cuando permanecen encendidas y las áreas están sin uso o durante la noche. La segunda razón es podernos anticipar a fallas. Y aquí básicamente que lo que pretendemos es monitorear el consumo, cómo el monitoreo del consumo le puede ayudar a anticipar fallas o mantenimientos requeridos en sus equipos y sistemas. Y la tercera razón de enfocarnos hace bastante sentido y pesa sobre todo por la cifra, y es que de acuerdo al último estudio que hizo Nielsen, nos arroja que el 73% de los consumidores globales reportan que cambiarían su marca si ven una opción más amigable con el medio ambiente. Entonces, esas tres razones son bastante importantes. Aquí vamos a ver un poco de las empresas que no tienen un enfoque en gestión energética y cuáles son esas empresas o cuáles son las características de esas empresas. Lo primero es la falta de visibilidad, ¿sí? Las empresas normalmente desconocen el consumo real de su operación
Y esta falta de visibilidad pues les hace desconocer las características de consumo, si ese consumo es alto, si es bajo, si está fuera de la norma, y asimismo pues las tendencias, si están consumiendo más o menos respecto al tiempo anterior. La segunda enfoque de estas empresas que no tienen gestión es el mantenimiento reactivo. Acá básicamente que los equipos se reparan solo cuando fallan y esto resulta en altos costos de paro de emergencias o fallas no programadas. La tercera es la falta de la pérdida de oportunidades. No se aprovechan los datos para identificar las ineficiencias o pérdida de las fallas. Y lo cuarto es altos costos operativos. En ocasiones las organizaciones tienen una mala planificación del consumo energético sin tener en cuenta las variaciones de demanda, pues de consumo y demanda. Ahora miremos cuáles son las principales características de una empresa que realmente está concientizada de los beneficios. Entonces el principio acá toma mucho sentido el principio de que lo que no se mide no se controla. Entonces, lo primero es justamente tener monitoreo en consumo del consumo en tiempo real de los equipos. Hoy por hoy hay bastante tecnología que nos permite tener esa información. Y después de tener esta medición, pues ya existen muchas plataformas de IoT que nos proporcionan análisis detallados para la identificación de factores críticos, ¿sí? Y que nos permiten revisar temas de patrones a nivel de históricos o comportamientos y tendencias comunes en las organizaciones. Y posterior a esto, lo que se busca una empresa es que tenga la gestión de como tal a partir de esos análisis, ya sea por optimización y automatización o por indicaciones y directrices claras a sus operarios sobre cosas que no se deben hacer. Entonces ahora, pues veamos un poco con Rafa cómo es el proceso de gestionar y ahorrar energía con estas herramientas de IoT más IA. Adelante, Rafa. Gracias, María Paula, y buen día para todos. Bueno, ahora vamos a ver algo de cómo aplicar esto. ¿Cómo se ahorra energía con IoT e inteligencia artificial? Tenemos 4 puntos claves. El primero, tenemos que monitorear el consumo de energía en tiempo real. Como ya lo dijo María Paula, necesitamos saber, conocer, medir cuánto estamos consumiendo. El segundo punto, debemos analizar y optimizar los patrones de consumo de energía. Identificar horas valle, puntos clave, puntos de dolor, donde se puede estar perdiendo energía. Nuestro tercer punto, debemos automatizar acciones de ahorro de energía. Nuestro cuarto punto, debe monitorear y comunicar los ahorros para generar apoyo, informar a la organización qué está sucediendo, cuáles son nuestros puntos de dolor, es vital para que todos trabajemos hacia un mismo fin. Ahora veamos los pasos para implementar el ahorro de energía con inteligencia artificial y IoT. El primer paso de estos 8 que vamos a ver es recolecte datos existentes. Facturas de servicio de los últimos 6 o 12 meses, podemos tomar sus datos de consumo, su costo, e incluirlo en software básicas, en una tabla de Excel, un documento compartido en la red, donde podamos ver ese histórico y podamos tener a futuro contra qué analizar nuestros datos, nuestras mejoras. En el segundo punto, mapee los principales consumidores. Recorra sus instalaciones, identifique los equipos de mayor consumo normalmente. Son los HVAC, los temas de iluminación, maquinarias con grandes motores, computadores, entre otros. Anote y lleve un registro de las horas de operación de estos equipos. Identifique las horas valle. Como consejos, primero es darle prioridad a los equipos de mayor consumo. Los HVAC, las máquinas de grandes motores, son las que mayor consumo tienen en una organización. El segundo punto y muy importante es involucre a su equipo de trabajo, involucre a la mayor cantidad de personas de la organización. Muchas de las personas de la organización ya han identificado, ya saben dónde se está desperdiciando energía, ya han identificado máquinas que están encendidas en horarios que no deberían estar, cuartos que están muy fríos, están utilizando el aire acondicionado sin presencia de nadie, estando totalmente vacíos.
El tercer tip, el tercer punto para este proceso es mide el consumo. Es vital, como le dijo María Paula, como lo hemos repetido. Necesitamos saber, tener un medidor de energía que nos esté informando, que nos esté diciendo el consumo de energía en tiempo real, es algo vital. Si no tienen acceso a una herramienta de medición, se pueden hacer estimaciones buscando en las tablas, en los datasheets de los equipos, ver su consumo y con el cálculo, según el tiempo de operación, saber el consumo que puede estar generando cada una de las máquinas. Para sistemas grandes, un consejo es, en la mayoría de nuestros edificios, empresas, tenemos sistemas centralizados de control, BMS, que nos están registrando, que muchos de ellos ya llevan un registro del consumo de cada uno de los equipos que tenemos en nuestras instalaciones. Aprovechemos estos datos y con esto podemos tener un dato más preciso del consumo de cada uno de nuestros equipos en la compañía. El cuarto punto, identifique puntos críticos. Este es vital. Alimente la data que ha recolectado de un sistema en un sistema de IA para detectar patrones como picos o ineficiencias y para recibir sugerencias de ajustes. El consejo es aquí, si no se tiene el recurso, no se tiene en la compañía cómo implementar una solución integrada a plataformas de analítica de datos, podemos utilizar plataformas libres de mercado de inteligencia artificial, como lo es OpenAI, Gemini, DeepSeek u otras que están en el mercado para que nos ayuden a procesar estos datos y nos den recomendaciones útiles para la disminución en el consumo de energía. Paramos a un quinto punto. Comenzamos a actuar. Clasifique las prioridades. Encuentre 3 a 5 mayores consumidores de energía en los que el desperdicio potencial es más grande, donde podemos tener mayores ahorros de energía. Ahora, estime los ahorros si usted optimiza estos equipos, estos procesos. Un ejemplo básico que usted puede encontrar es que al optimizar la reducción del tiempo de operación de su HVAC, puede disminuir en un 20% el ahorro de energía mensual. Esto es disminución de costos a la compañía, algo que van a agradecer sus jefes. Ahora, sexto punto, gestione y automatice donde pueda. No en todos lados podemos automatizar, pero en puntos es tan fácil como cambiar un procedimiento, dar una instrucción adicional y esto puede generar disminuciones en costo, puede bajar el consumo de energía. En donde no sea esto posible, implemente tecnología de automatización para que la medición y el análisis administren de manera automática los equipos, optimizando su consumo. Aquí, ¿cuál es el consejo? Comience con áreas donde el control por IoT, donde tengan sensores, donde exista la automatización y que pueda marcar una diferencia obvia, como son los sistemas de iluminación y climatización. Simplemente podemos ya tener sensores, sistemas automáticos que pueden estar apagando estos equipos en horarios en los que no se encuentra personal en la organización. Un segundo consejo es, pruebe la automatización en pequeña escala antes de expandirla. En mi experiencia, donde más ha funcionado esto es compañías donde han comenzado a automatizar pequeños procesos, como el simple hecho de un data center donde solamente se enciende la luz cuando se detecta presencia personal. Esto ha llegado a tener ya ahorros significativos y la empresa, con este apalancamiento financiero de este primer ahorro, puede seguir creciendo esta automatización, expandirla a toda la compañía. Un séptimo punto, importante, esté monitoreando, esté comunicando, esté entregando informes a los líderes, a los directivos de la compañía, que todos sepan hacia dónde vamos, qué mejoras se han obtenido y así poderle dar un mayor impulso a esto. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico con 2 tips claves para enfocarse primero. Los sensores de ocupación y el apagado automático en un sistema HVAC. Los sensores de ocupación, con estos pueden ajustar la temperatura automáticamente. Un sensor de presencia de personas en sala nos pueden
evitar desperdicios de energía. Espacios vacíos no requieren de un sistema de aire acondicionado funcionando. El apagado automático, apagar luces o un HVAC cuando no son necesarios, nos garantiza que la iluminación cuando las personas están, cuando hay ocupación del lugar, sea óptima, pero cuando no están, cuando hay menor cantidad de personas, podemos disminuir la operación del aire acondicionado, disminuyendo los consumos de energía. Apagar luces es vital. ¿Esto a qué nos lleva? Estos dos puntos claves son reducción de costos, que al final agradecerán todos en la compañía. Ahora con Juan vamos a ver el futuro de la eficiencia energética de la mano de la inteligencia artificial y el IoT. Hola, Juan. Gracias, Rafa. Bueno, lo que era importante de esto que dice Rafa es que el proceso de la optimización de eficiencia energética es algo que podemos hacer todos y que no necesitamos herramientas súper sofisticadas para poder empezar a trabajar en eso. Lo podemos hacer. Es más importante la intención que inicialmente tener lo más sofisticado, ¿no? A veces esperamos a tener una plataforma súper sofisticada para empezar y eso realmente no son los mejores resultados. El futuro definitivamente de la eficiencia energética se divide en estas 4 fases. La primera es en tener una medición constante, en tiempo real, tener sensores que estén recolectando no solamente el consumo eléctrico de la instalación, sino que también puedan recolectar otras variables adicionales que puedan ser complementarias, temperatura, humedad, que pueda correlacionar para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, esta medición constante en tiempo real es el primer paso. La otra es poder, en instalaciones que son distribuidas, a veces tenemos 5 fábricas o tenemos 30 tiendas comerciales, etcétera, poder agregar esta data no solamente a diferentes sitios, sino a diferentes equipos, agregarla toda, normalizarla, es decir, volverla en una misma estructura y unificarla para poder hacer un análisis coherente efectivo, para poder realmente hacerla disponible a la inteligencia artificial. Eso es lo que hoy en día es muy complejo porque hay que lograr conectar todos estos equipos y poder jalar toda esta data y poderla hacerla disponible de una manera eficiente, ¿no? Lo que estamos empezando a ver ahora y aplicar es el monitoreo activo utilizando y la interpretación utilizando agentes de inteligencia artificial. Entonces, en vez de uno estar recolectando esta data y estar mirando las tablas y las gráficas y estar tratando de interpretar, ya podemos configurar agentes de inteligencia artificial que están monitoreando por nosotros, que están mirando qué es lo que está pasando, que están monitoreando este consumo, están identificando estos picos, estas tendencias que no son y pueden estar diciendo aquí hay algo mal y pueden inclusive ejecutar acciones automáticas sobre esto, apagar una máquina, apagar un HVAC, prender una luz, apagarla, etcétera, etcétera. Entonces, estos agentes de inteligencia artificial hoy en día los estamos aplicando no solamente a dispositivos específicos, es decir, un agente que está pendiente de un generador, por ejemplo, o de una sala, o de una sala de cirugía, o de un área de maquinaria en una fábrica, o sea, de sitios específicos o maquinaria específica, sino también tenemos agentes que están colaborando con todos los agentes que están enfocados en cada proceso. Entonces, es un agente mirando los subagentes que están enfocados en el proceso para verlo desde un punto de vista general. Y una vez estos agentes están monitoreando y están pudiendo analizar la data, podemos estar empezando a hacer ajustes automáticos de las situaciones que se presentan y desde luego a empezar a predecir qué es lo que está pasando. Hoy en día hay varios modelos de predicción que utilizamos, hay modelos de detección de anomalías, hay modelos de predicción de anomalías también que podemos implementar para poder darnos una idea de qué es lo que va a pasar y estar preparados para eso. Nuestra recomendación realmente para ustedes es medir y analizar permanentemente. Y les digo esto ¿por qué? Porque la mayoría o muchos de los procesos de eficiencia energética que existen en nuestra región son liderados por consultores con los que trabajamos nosotros de eficiencia energética, que son muy buenos en lo que hacen,
pero que los procesos que la compañía inicia involucra a estos consultores y se hace por 1 o 2 semanas. Entonces llegan los consultores y hacen un proceso de medición, 1 o 2 semanas, recolectan la data, analizan y dan los resultados muy buenos. Y hacen unas estrategias, pero muchas veces esas estrategias ya se vuelven obsoletas después de un tiempo. Y la compañía, en el caso de ustedes, no se queda con esta data, ¿no? No tiene control de toda esta data y no tiene los históricos, no solamente para trabajar internamente, sino también para poder trabajar con esos u otros consultores energéticos en el futuro, ¿no? Esa es la primera parte. La otra es poder estar verificando y cotejando permanentemente estas facturas eléctricas contra lo que estamos consumiendo. Porque a todos nos ha pasado que las compañías eléctricas cometen errores y tenemos que estar pendientes y poder entender esto de manera temprana. Ha probado dar grandes beneficios, ¿cierto? Porque a veces estamos pagando lo que no deberíamos pagar. La otra es que si yo estoy midiendo de manera constante y analizando, puedo utilizar esta data de consumo para hacer estas estrategias de identificar fallas tempranas en equipos o identificar posibles ineficiencias. Eso es crucial, eso es un producto de esta medición y de este análisis. Y el cuarto, por el cual les recomendamos hacer esta medición permanente y análisis, es la optimización dinámica. Definitivamente todo está cambiando. Los equipos los cambiamos, el personal los cambiamos, los procedimientos los cambiamos, el clima cambia, las fallas ajustan las cosas. Y si nosotros no tenemos este proceso integrado, no vamos a estar pudiendo hacer esta optimización y este ajuste dinámicamente. ¿Bien? Entonces, lo que queríamos compartir con ustedes hoy eran estos puntos, queríamos hacer una sesión bastante pragmática y práctica para compartir con ustedes que esta medición hoy en día es posible. Es importante tener la intención de medir, es importante no esperar a tener toda una plataforma gigantesca, un proyecto gigantesco para hacerlo. Se puede empezar utilizando herramientas que no son tan sofisticadas y caminar hacia allá. Y cuando empiecen a implementar herramientas, como lo hacemos con muchos de nuestros clientes, entonces esas herramientas ir paso por paso. Implementar en ciertas áreas, como decía Rafa, implementar automatización en ciertos equipos nomás primero para ver cómo está funcionando y permanentemente estar midiendo y comunicando. Esta parte de comunicación es tan importante. Muchas veces las áreas de ingeniería o de mantenimiento empiezan a implementar estos procesos y no comunican qué está pasando, no comunican qué es lo que logramos, qué vimos, cuál es el ahorro que estamos teniendo semanal o mensual. Y si no se comunica, los líderes de la organización no están viendo y el resto del equipo no está viendo, hombre, esto sí vale la pena ponerle el apoyo, sí vale la pena ponerle la atención que merece. Entonces, queríamos hablar un poquito con ustedes de eso y enfatizar estos puntos. La problemática, como decía María Paula, es global, tiene impactos gigantescos en términos de cifras. Las organizaciones que no hacen estos procesos o no se enfocan tienen unas características principales, uno las reconoce inmediatamente. Las que sí tienen este enfoque siempre tienen medición, análisis y gestión. Están enfocados en eso y así sea más sofisticado o menos sofisticado, esos siempre son esos pasos, ¿no? La implementación, los pasos que da Rafa, vaya a un análisis, camine su oficina, si no tiene herramientas, coja los consumos de los manuales, haga esos cálculos, llévelos a Excel, coja el Excel. Si no tiene una plataforma que integra la medición y el análisis y las recomendaciones, pues cojas esa data, impórtela a un sistema de medida que hay de todos hoy en día en el mercado y empiece a generar estas recomendaciones. Ya si es algo que ve que les genera valor, pueden invertir en una plataforma donde haya una medición permanente, que esa medición permanente jale esa data y que la esté haciendo disponible al sistema de inteligencia artificial, donde estos agentes pueden estar pendientes todo el tiempo de lo que está pasando para que se pueda administrar estos cambios permanentes. ¿Bien? Esta es nuestra sesión de hoy. Queríamos abrir el espacio para preguntas. Creo que hay un área de preguntas y respuestas.
activada. Si quieren hacer una pregunta a través de ese módulo, si alguien tiene algún comentario o pregunta. Vamos a ver si lo puedo activar acá. Unos minutos a ver si alguien tiene algún comentario, pregunta sobre la tecnología, la implementación. Estas son todas mis preguntas. Creo que no tenemos preguntas todavía. Les comento, podemos responder una pregunta que nos hicieron antes del webinar, que era, y que es muy popular. No hay audio. ¿Qué tipo de medidores se utiliza en este proceso? Rafa, digamos, ¿qué tipo de medidores específicos son los que se utilizarían en esto? Bueno, en este campo contamos con muchos medidores. El mercado está creciendo mucho. Realmente medidores de energía hay de grandes marcas muy conocidos. Que es importante saber qué vamos a medir, qué tipo de acometida tenemos, si son puntos monofásicos, bifásicos, trifásicos, realmente eso es lo que hace la diferencia en los medidores. Podemos tener medidores análogos muy antiguos que ya se pueden integrar, ya hay módulos que venden en el mercado que podemos sacar data de ellos, como hay medidores actuales que están enviando esta data por tecnologías como LoRa, están entregándola en protocolos BACnet, Modbus, que ya muchas plataformas de integración los pueden leer, pueden escuchar y pueden estar tomando toda esta data y acumulando. Okay. Bueno, acá tenemos otra que dice, ¿qué tipo? Ah, bueno, esa es la misma, ¿no? ¿Qué tipo de medidores se utiliza? Sí, esa es la misma. La que estaba comentando, que no la hicieron, no sé si la va a hacer otra vez, pero antes de empezar la sesión lo hicieron, es que sí era muy costoso implementar estos sistemas. María Paula, ¿tienes algunos pensamientos acerca de eso? Bueno, la relación de costo está asociada de cuánto hoy cuesta nuestro problema, ¿sí? O cuánto es lo que podemos optimizar dentro de las organizaciones. Entonces, los clientes pues no tienen a veces cuantificado en términos de una cifra cuánto les vale el problema para migrar al siguiente paso y es cuánto les vale la solución. Pero hoy por hoy, pues, de acuerdo también a lo que nos compartió Rafa, y lo que podemos ver es que hay bastante flexibilidad en la implementación de estas soluciones de manera de volverlas viables, ¿no? Y comenzar por pequeños hábitos o pequeñas adaptaciones de manera tal pues de tener un crecimiento progresivo. Y para ser, yo creo que más específicos, por ejemplo, Rafael me corregirá, pero un medidor de energía, el medidor, el aparato pues que controla puede estar entre $200, $300, $200 y $500, ¿cierto? Un medidor de esos dependiendo de qué precisión lo necesite uno. Pero eso es el costo, digamos, del medidor. Si uno le va a hacer cableado, integración con equipos, pues habrá unos costos de instalación. Y las plataformas, por ejemplo, como las nuestras, que pueden agregar esta data y pueden hacerla disponible y analizarla, son plataformas donde hay unos costos mensuales de utilización, pero que no son costosos. Están en los cientos de dólares al mes, no están en los miles de dólares y le pueden dar unos grandes beneficios a la organización, ¿no? Entonces yo creo que eso es más o menos una idea de lo que pueden ser estos costos. Desde luego, entre más grande la organización, más costoso será, pero sí hay, pero no es un proceso costoso para empezar. ¿Sí? Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cómo se establece una línea de base energética con respecto a producción? La línea de base se establece con los primeros dos puntos que habló Rafael. La línea de base de manera más sencilla se establece recorriendo toda la planta, digamos, ya sea la planta de oficinas o la planta industrial. Y se establece, como les digo, esta es la manera más manual, más fácil de hacerlo. Se establece utilizando los tags o los manuales de cada uno de los equipos que uno identifique. Entonces, primero hace un inventario de todos los equipos que están en la planta, en las oficinas o en
en la industria. Si son computadores, si son el HVAC, si es el sistema, si son los sistemas de iluminación. Y ese inventario uno va uno por uno y viendo los manuales o los tags, viendo cuáles son los consumos que los fabricantes están estimando. Y utilizando las horas de operación, que uno las sabe porque sabe pues, cuáles son las horas que tiene el negocio o la compañía en ese momento de operación, hace una primera estimación. Y esa es la línea base. Esa es la línea base con la que uno empieza a trabajar, ¿no? Apoyando esto, Juan, una línea base como lo están consultando para una línea de producción es muy enfocada y muchas compañías lo han consultado porque quieren tener el costo por unidad producida. Quieren saber cuánto ¿Cierto? kilovatio está consumiendo producir un esfero. Entonces, es vital lo que dice Juan. El proceso es el mismo. Tenemos que primero definir qué queremos saber, qué objetivos queremos alcanzar, recopilar datos históricos, como lo veíamos en la presentación, 6 o 12 meses antes, los consumos energéticos, ver el consumo preciso del equipo, ver las tablas de datos del equipo, ver cuánto consume y trabajar sobre, la línea base se trabaja sobre unos horarios valle o sobre unos horarios normalizados. Ver que en las 8 horas de trabajo típico, se consume tantos kilovatios y se producen tantos equipos. Entonces se hace una división y así vamos a poder tener la línea base, cuántos kilovatios está consumiendo producir uno de los productos de nuestra planta, de nuestra compañía, un esfero, una nevera, bueno, lo que produzcamos. Hay otras soluciones también que son más, bueno, más para más residenciales. Hay unos ciertos medidores que inclusive venden en Amazon que son pequeñitos donde uno puede enchufar un dispositivo y ese dispositivo lo enchufa a la pared y le puede dar cuánto está consumiendo cada uno. Pues estos no son muy sofisticados y no transmiten la data a la nube y no, el análisis lo tienen, pero uno lo puede comprar. Y estos dispositivos valen 30, $40 y lo puede instalar en cada uno de sus dispositivos con la pared y ahí mismo se enchufa y también y se ve cuánto es el consumo en kilovatios. Entonces uno puede empezar a mirar y sumar qué es lo que está viendo y ya empezar a llevar ese registro, ¿no? Y a establecer, como dice, comparando esos registros con el output de producción y diciendo, bueno, voy a llegar a tener una idea de cuánto me está costando producir una unidad por kilovatio. Pero este proceso es un proceso de auditoría interna, porque al principio no tenemos medición, no se han instalado sensores en todos los equipos. Entonces, el primer paso realmente es uno hacer ese trabajo de auditoría y de medición y de inventario y empezar a trabajar con eso. Después de hacer eso, uno ya identifica cuáles son los que consumen más y ahí uno puede empezar a poner eh, los sensores que ya empiezan a jalar la data de manera permanente. Juan, Ujú. esta pregunta está interesante y es, ¿cuál es el tiempo promedio de retorno de inversión al implementar una plataforma? No, bueno, eso sí depende absolutamente del caso, pero nosotros hemos visto retornos de inversión altísimos cuando los clientes están utilizando procesos que son muy pesados en climatización y en energía, centros comerciales, por ejemplo. Y en esos procesos donde los sistemas empiezan a entrar a evaluar ese consumo y lo empiezan a cotejar con la presencia de personas en ciertas áreas y los horarios de operación y todos, los ahorros pueden ser significativos, pueden ser del 20-30% muy rápidamente. Estoy hablando de en menos de un trimestre se pueden empezar a dar esos ahorros. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene una mano? Gracias. Nos quedan dos y para cerrar, y es esta pregunta la hacen desde Brasil, ¿este tipo de aplicación será autónoma o supervisada? Bueno, depende de a dónde quiera llegar la organización. Muchas de los primeros pasos son supervisados. El futuro, desde luego, de estas tecnologías son automatizadas. Es decir, los agentes de inteligencia artificial son agentes que son autónomos. Es decir, que pueden estar recibiendo la data que está llegando de todo el sistema de medición y pueden estar evaluando
esa data contra lo que ellos consideran que es normal o no. La estructura técnica es un poquito, tiene un poco de más pasos y se las explico, y esta data entra a los sistemas de almacenamiento de data. De ahí se hace disponible a unos modelos de inteligencia artificial específicamente, por ejemplo, con modelos como Autoencoder, DBase, que son los que hacen la detección automática de anomalías. Y detrás de estos modelos de detección de anomalías se sientan agentes de inteligencia artificial que tienen el apoyo de los modelos de lenguaje, que están tomando esta data que llega ya depurada de los modelos de anomalías y están interpretando qué es lo que está pasando versus los históricos, versus la marca del equipo, versus el funcionamiento, versus una cantidad de factores, y están diciendo, esto yo no lo veo normal o sí lo veo normal. Si no lo veo normal, quiero buscar otra data adicional para corroborar que sí es una anomalía, y si es una anomalía, voy a buscar las acciones que tengo disponibles para poder ejecutar. Y la acción puede ser tan simple como una alerta a un director de mantenimiento. La otra acción puede ser apagar un sistema o reducir la temperatura en un área o en otra, ¿cierto? Pero los sistemas que estamos manejando hoy en día son autónomos, y eso es lo que estamos llevando a las compañías a hacer, a que pasen de estos procesos que sean supervisados, digamos, hacia ser más autónomos con el apoyo, desde luego, de los equipos de mantenimiento y operaciones para que puedan utilizar esta información y estén pendientes de ellos. Listo, Juan. Gracias. No, ya no tenemos preguntas. Creo que la otra ya la respondimos ahí mismo. Bueno, buenísimo. Queremos darles las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos siempre disponibles a trabajar con ustedes y a responder cualquier pregunta, ya sea en temas de IoT, ya sea en temas de inteligencia artificial, para que puedan seguir estos procesos de ahorro y gestión energética. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a Muy todos. buen día. Cuídense, que estén bien, chao.